Yo le invito para que abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Juan capítulo 5, versículos 1 al 18 de la palabra del Señor. ¿Llegamos? Amén. Dice así la escritura bíblica. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que 38 años, escuche bien, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sacó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bendito es el Señor. Aquí en esta enseñanza nos muestra la sanidad milagrosa que hizo el Señor Jesucristo en un estanque de agua llamado Betesda. Y la palabra Betesda significa casa de misericordia. La Biblia nos enseña que había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, y este estanque tenía 5 pórticos, o sea 5 accesos, 5 lugares para llegar al agua que se encontraba en este estanque llamado Betesda. Y también nos dice la escritura que en este pozo yacía, o sea, se encontraba una gran cantidad de personas enfermas. Es lo que nos dice allí el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Un ángel descendía al estanque de Betesda y lo que hacía era mover el agua, agitaban el agua. Y el primero de los enfermos que llegaba al estanque y tocaba el agua, el primero que llegara al estanque y tocaba el agua, entonces ese recibía la sanidad milagrosa de parte de Dios. Debido a eso es que se encontraban esta cantidad de enfermos alrededor del estanque para recibir esa sanidad. La puerta de las ovejas
estaba situada en la muralla norte de Jerusalén. Y por ella entraban las ovejas para los sacrificios en el templo. Recuerda que alrededor de Jerusalén se encontraban los muros. Y en estos muros habían 12 puertas que servían para el ingreso a la ciudad y también para salir de la ciudad. Y una de esas 12 puertas se llama la puerta de las ovejas. Y tenía este nombre como te lo expliqué ahora, porque por allí entraban las ovejitas, estos animalitos que los llevaban al templo de Jerusalén para el respectivo sacrificio. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la bondad de Dios ejercida en favor de aquellos que están en dolor, condenación, desgracia, aflicción, entre otras cosas. Porque Betesda significa casa de misericordia. ¿Y qué era lo que esperaban estos enfermos allí en ese estanque de Betesda? Que viniera el ángel, agitara el agua, moviera el agua, y entonces el primero que llegaba encontraba esa misericordia para su vida, porque era sanado de toda enfermedad. Todos queremos entrar por la puerta que nos lleva a la misericordia de Dios. Pero hay una pregunta: ¿cómo podemos accesar a ella? O sea, a la puerta de la misericordia. Porque es allí, por la puerta de las ovejas, donde está el estanque de Betesda, que significa casa de misericordia. Pero solamente encontraba misericordia era uno, el que llegaba de primero, los otros no. Y vemos que allí había un hombre que dice la escritura que tenía 38 años que estaba enfermo. Y Jesús llegó, pasó por este lugar y allí lo vio acostado, 38 años acostado. Es decir, que este hombre era un hombre paralítico. Era un hombre paralítico. Y por 38 años estuvo buscando misericordia, pero nunca la encontró, nunca la halló. Para otros hubo misericordia, para pocos, pero no para él, no para él. Cuando el ángel agitaba el agua en el estanque, venía otro primero que él y llegaba primero. Él estaba allí paralítico. Me imagino que muchas veces él le pidió el favor a alguien que lo llevara, pero ese otro le decía: qué pena contigo, pero yo también necesito ser sano, necesito llegar de primero. Y a este paralítico lo dejaban a un lado. Yo me imagino que él muchas veces colocó su cama allí, pidió el favor que lo llevaran cerca del pozo de Betesda, que lo dejaran cerca. Pero cuando él estuvo cerca del pozo de Betesda, el ángel no bajaba. O cuando ya el ángel había llegado, tal vez él estaba dormido y llegaba otro y alcanzaba. Él buscó misericordia, pero él no halló misericordia. Él no pudo accesar por la puerta de las ovejas. Él no pudo mejor accesar al estanque de Betesda para encontrar misericordia para su vida, que estaba llena de dolor, que estaba lleno de enfermedad, que era un hombre que estaba condenado allí toda la vida en parálisis. En estos versículos del 1 al 5 vemos el estado de aquellos que esperaban algo de misericordia para sus vidas, debido a que estaban marcados por la enfermedad, el dolor, el menosprecio y la impotencia de no poder hacer nada a favor de sí mismo. Yo pregunto, ¿qué podía hacer el paralítico con respecto a moverse y llegar primero al agua agitada por el ángel en ese estanque de Betesda? ¿Qué podía hacer él? Para desplazarse no podía hacer nada, era paralítico. ¿Qué podía hacer él? Gritar: ayúdenme, por favor, colabórenme. Llevo 38 años en esta situación.
continuamente estoy aquí cerca de este pozo de Betesda, pero nadie me ayuda, ayúdeme. Pero cuando él pedía misericordia, ya otro había llegado primero. O sea que la misericordia del pozo de Betesda, escúcheme bien, la misericordia del pozo de Betesda solamente era para uno en ese día. Y cuando apareciera el ángel de nuevo, para otro, no más. Los demás, que eran la mayoría, quedaban sin misericordia. ¿Usted se imagina la frustración en el corazón de este hombre? Como alguien que tenía una enfermedad hoy día, por ejemplo cáncer, pero podía movilizarse, vio que el agua fue agitada y llegó primero y fue sanado del cáncer. Y él decía, pero bueno, sí tiene cáncer, pero se puede movilizar. Y yo aquí paralizado, no puedo moverme. Y medio me arrastro con las manos, pero la demora es que avanzo muy poco y medio avanzo. Y cuando llego ya otro hace rato ha llegado primero. Para este hombre no hubo misericordia de ese pozo de Betesda. O sea que la misericordia del pozo de Betesda no era incluyente, era exclusiva. ¿Exclusiva para quién? Para el primero, no para los demás. También esto lo llevaba, en este caso nos habla del paralítico, pero como él habían otros que buscaron ser sanados y no pudieron. Esto los llenó a ellos de incredulidad. Miren lo que dice el versículo 3. Versículo 13. Perdón, versículo 13. Juan 5:3. Dice así. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículos 6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire que ellos yacían alrededor del pozo o del estanque de Betesda. Esto demuestra que tenían fe. Pero aunque tuvieran fe, la fe solamente era para uno, el primero que llegaba. La misericordia la alcanzaba solo el primero que llegaba después de que el agua era agitada por el ángel. Y Jesús lo mira y sabe que está en esa condición, 38 años de estar paralizado, paralítico, allí tirado, allí postrado. Y le dice Jesús, ¿quieres ser sano? Uno que espera escuchar de alguien que está paralítico, ¿qué espera escuchar uno? Que sí. Si usted y yo hubiéramos sido ese paralítico, ¿qué hubiéramos dicho? En nuestro contexto, sí. Pero no es el contexto nuestro, es el contexto de él, de él, el de la Biblia. No lo que nosotros pensamos si estamos en los zapatos del paralítico. Porque él sabe que la única manera de ser sano es si alguien lo carga o lo lleva y lo pone allí en el estanque de Betesda una vez se agite el agua. Esa es la única manera para él. Por eso él dice, pues no tengo quien me lleve al estanque. No hay quien me meta al pozo de Betesda cuando el agua se agita. No tengo quien me haga ese favor, no tengo manera. Y cuando alcanzo a moverme, a arrastrarme o de pronto a gritar y alguien se apiada y me lleva, hace rato otro ha llegado primero que yo. Esa es la misericordia de un pozo, de algo terrenal. Pero yo no te vengo a hablar de la misericordia terrenal, sino que yo te vengo a hablar de la misericordia del cielo. Y la misericordia del cielo no es como el pozo de Betesda, que era excluyente. La misericordia del cielo es incluyente y ya no es para uno, sino que es
para todos aquellos que quieran accesar. ¿Y por qué te lo digo? Versículos 6 al 9 nos dice la escritura: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El Señor le está diciendo: yo te ofrezco la misericordia, no la del pozo, sino la misericordia que viene del cielo. Y yo he venido del cielo, y yo he salido de mi Padre vengo, y vengo de mi Padre para dar misericordia a todos aquellos que tienen necesidad y que están pasando por diferentes circunstancias difíciles. Hay personas que se encuentran enfermas del corazón por el sufrimiento. Han pasado diferentes momentos difíciles, adversos. La vida les ha golpeado duro, como se dice popularmente. Ha sido una vida dura para ellos. Y no salen de un problema cuando ya tienen otro encima. Y estos corazones de este tipo de personas que están en estas circunstancias difíciles, su corazón se llena de odio, de resentimiento, porque tal vez hubo abusos. Son personas que también hoy día vemos, personas que necesitan recibir esa misericordia de Dios, porque son personas que andan en ansiedad, en la enfermedad de moda, la depresión. Y estas personas solamente van a encontrar misericordia en la presencia del Señor Jesucristo. Personas que en su corazón no perdonan, son faltos de perdón. Están cargados porque alguien les falló, porque alguien les cometió un error grave, porque no esperaban eso malo de esa persona, porque siempre estuvieron allí para ayudarle, para hacer un canal de bendición, pero esa persona le falló y ese corazón está endurecido y ese corazón no quiere perdonar. Esa persona necesita recibir la misericordia de Dios, porque si no perdonamos a nuestros deudores, el Señor tampoco va a perdonar nuestras deudas. Pero vemos que es Cristo Jesús, Señor nuestro, quien se presenta como la puerta de la misericordia que vino del cielo. Es Jesús el único que tuvo misericordia por 38 años de este paralítico cuando lo vio. Cuando el paralítico se encontró con el Señor Jesucristo, fue Jesús, el Hijo de Dios, que le dio misericordia. Otros no habían tenido misericordia de él. Otros dijeron: yo no puedo, primero mi necesidad, primero yo necesito ser sano. Mira usted cómo va a ser, pero yo necesito llegar primero al estanque. Primero lo mío, luego mira a ver usted qué hace con su vida. Este hombre no había recibido misericordia de nadie. El ángel que venía y agitaba el agua en ese pozo de Betesda tampoco pudo darle la misericordia que este hombre necesitaba. Pero cuando se encontró con el Señor, fue diferente. Porque el Señor inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Lo vio. Óyeme, la mirada de Jesús está puesta a favor de tu vida. ¿Cuánto lo creen? El Señor tiene puesto sus ojos en nosotros. Pero ¿cómo es la mirada del Señor Jesucristo? De misericordia. El Señor lo miró y sabía que estaba en esa situación hacía 38 años paralítico y nadie pudo hacer algo por él. Que aún este paralítico, su corazón se llenó de incredulidad,
Porque cuando Jesús le dijo quiere ser sano, él lo que sacó fueron excusas por las cuales no había sido sanado. Y si no había sido sanado, ¿cómo iba a ser sano si nadie lo llevaba? Y cuando alguien lo llevaba, ya otro había llegado primero. Mire que él se llenó de incredulidad. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, porque pasa el tiempo y no vemos respuesta. Y entonces el corazón del ser humano, ¿de qué se llena? De incredulidad. Y el corazón se empieza a colocar duro como una piedra. Él quería ser sano, pero estaba frustrado. Y por eso su corazón se había llenado de incredulidad. ¿Quién es Jesús? Juan 10, 7 al 9. Dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es Jesús, iglesia? Él es la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Jesús vuelve y reitera, versículo 9: yo soy la puerta. ¿La puerta de qué? De las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿En dónde se encontraba el pozo de Betesda? Cerca de la puerta de las ovejas, pero de los muros de Jerusalén. La terrenal, la de este mundo. Y Jesús ve esa imagen de la puerta de las ovejas, por donde vienen las ovejitas al templo. Y el Señor dice: yo soy esa puerta, pero no esa de madera, no esa acuñada con hierro, no esa puesta en esos muros de Jerusalén. No, yo soy la puerta de las ovejas que ha venido del cielo. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahora la misericordia de Dios no la iba a dar el agua de un pozo terrenal. Ahora la misericordia de Dios la da la venida de su Hijo Jesucristo a esta tierra, y todos podemos venir a tomar de las aguas de la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted lo cree? La puerta que nos lleva a la misericordia de Dios, ¿quién es esa puerta? Jesucristo, porque Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Y nos enseña la Escritura: el que por mí entrare. Mire, allí ya no dice el primero que toque el agua después de que el agua se agite. No, ya no dice eso. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El que por mí entrare. O sea, que el acceso a la misericordia de Dios es para todo aquel que quiera recibirla. Ya no es para el primero que llegue. No, es para todos. Ya no es exclusiva, no, ya es incluyente. Es para todos, mi amado. ¿Y cuántos de los que estamos aquí necesitamos de la misericordia de Dios? Amén, mi amado. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. En situaciones difíciles necesitamos de la misericordia de Dios. En situaciones donde todo sonríe, donde todo te va bien, donde todo es el tiempo de las vacas gordas, también necesitamos de la misericordia de Dios. Jesús es la puerta de la misericordia, y en Cristo Jesús tenemos misericordia, ya no para unos o para unos, sino para todos. La misericordia que el paralítico necesitaba no vino del estanque que tenía 5 pórticos, sino que vino de Cristo Jesús.
Mi amado, necesitamos venir a Cristo. Por eso somos la iglesia cristiana, hablando en términos generales. Somos la iglesia cristiana. ¿Y por qué nos denominamos iglesia cristiana? Porque nosotros somos seguidores ¿de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú y yo como creyentes no seguimos una religión. Cuando tú te convertiste a Cristo, no te matriculaste en una religión. Cuando nos convertimos al Señor, cuando una persona se convierte a Cristo, esa persona viene a ser parte de las ovejas del Señor. Porque hemos entrado por la puerta de las ovejas, y la puerta de las ovejas es Cristo Jesús, Señor nuestro. No le pertenecemos a ninguna religión murió por nosotros en la cruz. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo el Señor, que derramó su sangre y con su sangre nos ha comprado a un precio muy alto. ¿Usted lo cree? La misericordia que el mundo no te puede dar y que no te va a dar, la misericordia que estás buscando en medio de este mundo a través de los hombres no te van a poder dar esa misericordia. La misericordia que tú y yo necesitamos vino del cielo y está sentado a la diestra del Padre en el cielo, y es Jesucristo el Señor, el Rey de gloria. Cuando te menosprecian, cuando te señalan, cuando te tienen en poco, la misericordia de Dios te arropa y te cobija. Versículos 10 al 13 de Juan 5. Dice así: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. El Señor tuvo el encuentro con este paralítico, pero si usted nota bien, él estaba paralítico pero no ciego. Sin embargo, cuando Jesús habló con él no tiene muy presente quién es el Señor. Él escuchó que alguien le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: no, porque mientras yo llego allá, otro llega primero que yo, y yo no recibo misericordia por ningún lado. Y Jesús le dijo: toma tu lecho, levántate, sé sano. Y este hombre se levantó y caminó. Pero mire que él no tiene presente quién fue el que lo sanó. Este milagro fue en día de reposo. Y entonces vieron los judíos que estaban alrededor del paralítico que fue sanado. Le dijeron: pero ¿cómo recibiste un milagro? ¿Cómo fuiste sanado en el día de reposo? Eso no es lícito. Oigan, no recibió misericordia del pozo de Betesda porque pues él nunca fue primero. Y ahora que fue sanado, los otros, en vez de alegrarse, en vez de gozarse y decirle: hermano, ¿quién te sanó? Pero qué bendición, gloria a Dios, ya no vas a andar arrastrado, fuiste sanado, bendito sea el Señor. No, ellos no tienen esa actitud. ¿Cuál es la actitud? No era correcto que fuera sanado. ¿Por qué estás caminando? No, es día de reposo, tú tienes que seguir allí postrado, paralítico. Y así es lo que el diablo y mucha gente te quiere ver, hermano, postrado y paralítico. Te quiere ver derrotado, te quiere ver sin avanzar, te quiere ver estancado. Pero la misericordia de Dios te levanta, la misericordia de Dios te agarra de su mano, y la misericordia de Dios te lleva adelante a pasos agigantados en bendición y en victoria. ¿Cuánto lo creen? De los hombres no esperes misericordia.
de Dios espera la misericordia de Dios y de una manera abundante. Hay hombres y mujeres que siempre se pondrán en contra de la obra de Dios y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Era bueno de que él haya sido sanado? Sí, pero ellos lo vieron como algo malo. ¿Y por qué lo vieron como algo malo? Porque era día de reposo, era el sábado. Mi amado, a ti no te salva guardar el día sábado. A nosotros nos salva en la fe en Jesucristo el Señor. Nuestro reposo y nuestro descanso no es un día. Nuestro reposo y nuestro descanso está en el Señor Jesucristo. Hay una denominación que ellos creen la fe en el Señor, pero unido a la fe en Cristo, guardar el día sábado. ¿Cuántos de los de aquí trabajan el día sábado? Levanten la mano los que trabajan el día sábado. Es casi todo. Uno que otro pensionado, ya está relajado. Si guardar el día sábado fuera la salvación, hermano, no habría salvación para la mayoría. Sería exclusiva. ¿Exclusiva para quién? Bueno, para los que tienen plata y si trabajan el sábado pues, o no lo trabajan no les importa. Bueno, ¿qué hago? En esto de guardar el día sábado para ser salvo, en eso hay una doble moral. Se lo voy a explicar. La persona que pertenece a este tipo de denominaciones dice, bueno, por ejemplo, que tenga una panadería. Él tiene su panadería, es el dueño de su empresa, de su negocio, su panadería. Perfecto. Y entonces él el día sábado no va a la empresa, no va a la panadería. ¿Por qué? Porque él guarda el día de reposo. Pero él tiene trabajadores y abre los panaderías todos los sábados. Entonces le dice a sus trabajadores el día viernes, bueno, ustedes mañana trabajan, yo mañana no trabajo porque yo guardo el día sábado, tengo esa fe en el Señor, tengo y debo guardar el día sábado, pero ustedes trabajan porque mañana sábado es el día donde más se vende. Eso es una doble moral, o sea, yo no peco, pero ustedes vayan a pecar, les autorizo. No sé si me hago entender. La persona que guarda el día sábado es dueño de una empresa grande, de 500, 1000 empleados, qué sé yo. La empresa trabaja el día sábado, funciona. Hay empresas que son 24/7, ¿no? Funciona, producen todo el día. En su empresa son turnos hay 3 turnos en el día, 6 a 2, 2 a 10 y 10 a 6, otros de 12 horas, 6 a 6 y 6 a 6. La empresa funciona, esa fábrica trabaja todo el sábado. El dueño no va a trabajar, se puede dar ese lujo, no va a trabajar, pero todos sus empleados van a trabajar. O sea, yo no peco, pero vayan ustedes a pecar. Eso es una doble moral, mi amado. Y la Biblia nos muestra claramente que nuestro reposo es ¿quién? Es Cristo. Y que nadie te puede ni condenar, ni juzgar, ni por bebida, ni por comida, ni por día de reposo, ni por fiesta. ¿Qué día el Señor sanó a este paralítico de 38 años? El sábado. El sábado. Y por eso el Señor les dijo, mi Padre hasta ahora trabajo, ¿y qué? Y yo trabajo, o sea, es día de reposo, pero el Señor Jesús no descansa. Él sigue obrando y así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no descansa, la misericordia de Dios se manifiesta día tras día. Hay personas, mi amado, que se van a levantar contra ti y van a estar en total desacuerdo con su vida de fe. Pero, ¿qué va a pasar con estas personas? Isaías 5:20.
Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y la Biblia dice, ¡ay! O sea que esas personas van a recibir reprensión y castigo de parte de Dios. A los que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. A lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. Cuando le preguntan a uno, ¿usted está de acuerdo con el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto? Y uno tiene sus principios y valores inculcados por nuestros padres y ahora mucho más en la fe cristiana. Dice, no, yo no estoy de acuerdo. Entonces, como usted no está de acuerdo, inmediatamente te llaman un homófobo. Pero ¿cómo así que homófobo? Sí, porque usted no está de acuerdo. No, pues pero yo no los odio. ¿Cómo le ocurre que vamos a odiar? Tenemos es que amar ¿a quién? Al prójimo. Pero por cuanto no estás de acuerdo, entonces ya te señalan, te juzgan y te critican y hasta te dicen que eres de ultraderecha. ¿En serio? O sea, en tu vida nunca has cogido un arma, un cuchillo para nada y eres ultraderecha. Que porque crees en los principios y en los valores cristianos y en ellos estamos y los defendemos. El mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No estamos de acuerdo con la adopción de niños de personas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo, de parejas del mismo sexo. No estamos de acuerdo. Creemos en el diseño que Dios hizo, que un niño es necesario que se levante con la imagen del papá y de la mamá. Hay veces eso no se da porque la mamá se fue o el papá se perdió, pero ya son casos diferentes. Pero lo normal, lo importante es que haya entre un hombre y una mujer. Y cuando estos niños son adoptados, pues defendemos que vaya a un hogar donde esté un hombre y una mujer, que el hombre haga de papá y la mujer haga de ¿qué? De mamá, como Dios manda. Pero el mundo ¿qué dice? Homófobos. ¿Por qué homófobos? ¿Estamos odiando? No, nos estamos amando, es más, oramos por ellos. En la iglesia vienen este tipo de personas, hermano, y se les ayuda y se ora por ellos, y Dios nos ayuda a sanarlos, a restaurarlos y a liberarlos. Pero la Biblia dice, ay de a lo que lo malo le dicen bueno. Ustedes le dicen el que fuma marihuana, entonces esa es su dosis personal, ¿no? Hay que el libre fluir de su personalidad. Amado, ya hoy día científicos han estudiado casos, yo se los he explicado, por las redes se los he enviado, donde científicamente está comprobado que el consumo de marihuana produce ciertos tipos de cáncer en la cabeza. Le empieza a matar las neuronas y les empieza a matar las neuronas tanto que ya la persona va disvariando, porque ya las neuronas se les va quemando, se van quemando, se van apagando. Esas que se queman, esas que se apagan, esas no se vuelven a recuperar. Y nosotros decimos, eso no está bien, no es correcto. Pero el mundo entonces nos critica, porque entonces estamos violando el desarrollo de la libre personalidad de las personas. ¿Usted sabe cuánto sufre una madre al ver a su hijo drogadicto o a su hija drogadicto? Pero el mundo, y dice que es bueno, el mundo hace de las tinieblas luz y de la luz hace tinieblas. El mundo hace de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. El mundo hace de lo malo bueno y de lo bueno malo. Pero nosotros no somos del mundo, nosotros somos ¿de quién? De Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nosotros no defendemos los principios terrenales, nosotros defendemos los principios de Dios, los principios divinos. Y mire lo que dice el versículo 24 de Isaías. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo
y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aquí nos habla de que como lengua del fuego consume el rastrojo. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Qué fue lo que pasó hace poco en Los Ángeles, California, y en ciudades alrededor de Los Ángeles, California, que es como un área metropolitana, ¿no? ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó allá estos días? Y como 2 semanas, 3 semanas, creo que todavía están en ese problema. Y allá los vientos no son húmedos, sino que allá los vientos son secos. O sea que peor todavía, porque alimenta las llamas. Usted vio que vino, hermano, lenguas de fuego, o sea, llamas de fuego, y desafortunadamente consumieron todas estas montañas, todas estas casas, barrios enteros quedaron consumidos por el fuego. Es muy triste, muy doloroso, mucho más cuando hubo personas, pocas, pero hubo personas que desafortunadamente allí también quedaron muertas. Pero ¿qué había pasado 48 horas atrás? En el evento de los Globos de Oro, ¿qué había pasado allí en ese momento? ¿Se burlaron de quién? Se burlaron de Dios. Pero mire, yo pienso, esto no es palabra de Dios, es lo que yo pienso. No solamente fue lo de esa noche, es el cúmulo de cosas, hermano, porque allá es una ciudad totalmente entregada al libertinaje. Allá pertenecen al ala demócrata, no son republicanos. Los republicanos de los conservadores, principios y valores. Los demócratas son de la otra ala, del progresismo, donde hay libertad, no libertinaje. Y es una ciudad y un área metropolitana, y es un estado, el estado de California, entregado totalmente al pecado, a la inmoralidad, al ateísmo. Al ateísmo. Y allá se burlan de Dios. ¿De dónde salen las películas? Mayormente de Hollywood, de allá. ¿Y usted qué nota en las películas? Mucha apología al homosexualismo. Mucha. Hasta los muñequitos. Usted antes miraba unos muñequitos sanos, caricaturas, una película. Ahorita ya no. Ahorita aún a las películas de caricaturas animadas, a todo le están metiendo ideología de género. Ideología de género. El wokismo, ideología de género. Y Dios es paciente, claro, pero Dios también, ¿qué dice la Biblia aquí? Como la lengua del fuego consume el rastrojo. O sea que Dios también es ¿qué? Fuego consumidor. Entonces, en lo de Los Ángeles, a mí me parece que es el cúmulo de muchas cosas por muchas décadas y muchos años, donde se ha levantado contra Dios, donde se burlan de Dios, donde el gobernador o gobernadora que esté de turno y los alcaldes de turno son personas que están totalmente, hermano, gobiernan es en pro del pecado, en pro del aborto, en pro de todo lo que no agrada a Dios. Y convierten estas ciudades, en este caso el estado de California, hermano, en estados y ciudades de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que vemos nosotros. Y Dios es fuego como consumidor. Y la Biblia es clara. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Aunque haya personas que se levanten en contra de la obra de Dios, de la misericordia de Dios, de lo que el Señor quiere hacer en aquellos que le buscan, mi amado, si esas personas no vienen a un arrepentimiento genuino, Dios va a meter su mano y Dios va a traer disciplina y castigo. Dios trae castigo a aquellos que se levantan en contra de los principios de Dios. Dios los aprieta. Ay, hermano, téngale temor a un apretón de Dios.
Es mejor la misericordia que un apretón de Dios. Versículos 14 al 18 para terminar, dice así. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Señor se encuentra con este hombre. ¿A dónde encuentra Jesús al que ahora ha sido sano de la parálisis? ¿A dónde se encuentra Jesús con él? En el templo. Mire lo importante de congregarse. Él recibió su sanidad. Él no tenía claro la imagen física de Jesús, todavía no le reconocía bien. Sin embargo, él tuvo una actitud de reverencia, de agradecimiento. ¿Y para dónde se fue el que ahorita está sano y que ya no era paralítico? ¿A dónde estaba? En el templo. En el templo. Estaba adorando a Dios, estaba dándole las gracias al Señor. Y allá el Señor Jesús se le encuentra en el templo y le dice: has sido sanado. Gloria a Dios. Pero ¿qué le dice el Señor al que recibió el milagro de sanidad? Versículo 14: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Pero también debemos de querer al Dios de la bendición. ¿Cuántos quieren ser prósperos económicamente? Amén, claro que sí. Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor dice en su palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. También que tengas salud. O sea que el Señor también desea prosperarnos en la parte material y económica. Pero nosotros vamos más allá. Vamos es al Dios que nos prospera y al Dios que nos bendice. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y Jesús le dice: vete, ¿y qué más? Y no peques más. Has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Wow. Cuando Dios demanda algo de nosotros, ¿sabe Dios qué nos está evitando? Alguna cosa peor. Cuando se le dice al joven: joven, usted está andando en malos caminos, con esos amigos que usted anda no le conviene. Son jóvenes que están andando en delincuencia, en drogadicción. Usted hasta ahorita no lo ha hecho, pero te pueden influenciar negativamente y terminarás como ellos. Apártate de esas amistades. ¿Qué le está evitando a ese joven? Que le venga alguna cosa peor. ¿Sabe que desafortunadamente muchos jóvenes y aún personas, en medio de estos asesinatos, muchos de ellos no tenían nada que ver en el asunto, pero por andar con personas equivocadas, desafortunadamente también allí cayeron? Dios demanda arrepentimiento, y el arrepentimiento da frutos que muestran la conversión genuina. Cuando estamos convertidos de corazón verdaderamente, damos frutos dignos de arrepentimiento. Mi amado, Dios nos está llamando a la obediencia. Dios nos está llamando a la santidad.
Sí, Dios nos quiere bendecir, yo lo creo. Yo creo en los milagros y en las señales. Aquí hemos visto milagros y señales de Dios. Yo creo que Dios quiere prosperarnos, pero nosotros vamos es más allá. Nosotros vamos es a buscar es a Dios. No solo la sanidad, sino al Dios que sana. No solo la prosperidad, sino al Dios que prospera. No solo la bendición, sino al Dios que bendice. Colócate en pie y vamos a darle gracias al Señor. Vamos a colocarnos allí sobre nuestros pies. Papá Dios, gracias por tu palabra. La misericordia tuya, poderoso Dios, ya no es solamente para cierto tipo de personas. La misericordia tuya no es por el esfuerzo humano. No es porque llegó primero, como pasaba en el estanque de Betel, que cuando el ángel agitaba el agua, cuando venía, era el primero que llegaba al estanque y tocaba el agua agitada. Era el primero, ese era el que recibía la sanidad. Los demás no tenían ningún derecho. Pero los demás también estaban enfermos y estaban hasta llenos de incredulidad al ver tantos años luchando por un milagro y no podían. Así estaba el paralítico de 38 años. Estaba frustrado. Anhelaba ser sano, pero terminó llenando su corazón de incredulidad y aún de dureza. ¿Quieres ser sano?, le dijo Jesús. Pero mientras yo llego allá, alguien me lleva o yo me arrastro. Siempre hay uno que llega primero que yo y nunca he podido ser sano. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho, camina, anda. Y el que nunca había recibido misericordia, ahora encontró misericordia. Y la misericordia de Dios es incluyente. Y todo aquel que entrare por la puerta de las ovejas, que es la misericordia de Dios, Cristo Jesús Señor nuestro, entrará y saldrá y hallará pastos y será salvo. Señor, te damos gracias y te damos la gloria a ti, Jesús. Me has tomado de tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias te doy, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, te entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor
Jesús. Gracias te doy, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias te doy, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Así es, Señor Jesús. Venimos, Señor, ante aquel que es la puerta de las ovejas y que ha traído la misericordia del cielo a favor de toda la humanidad. Ya no es un pozo físico, ya no es el esfuerzo humano, ya es una puerta abierta para que todo aquel que entra por esa puerta que está abierta reciba la misericordia de Dios. Amado amigo y amiga, pídele allí donde tú estás la misericordia de Dios. No sé por lo que estás viviendo, no sé por lo que estás pasando, pero aprovecha este momento y dile al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Estoy pasando por esta situación, me siento apocado, me siento debilitado o estoy enfermo. Dígale: Señor, me falta fe, me he alejado de ti, te he desobedecido, pero yo te pido misericordia. Pida misericordia para su hogar, para su familia, para su matrimonio. Señor, te pedimos misericordia a favor de cada uno de nosotros, Rey amado. En el nombre poderoso de Jesús. Canta conmigo, iglesia. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tu brazo y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias te doy, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Te doy gracias. Gracias te doy, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Recibe de la misericordia de Dios. Gracias te doy, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo recibo de tu misericordia.
Dígale, Señor, una fuente inagotable. No es la de un ángel, mucho menos de los hombres. No es la de este mundo. Es la misericordia del cielo. Es tu misericordia, Señor. Yo recibo de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, papá Dios, gracias te damos. Recibe del amor de Dios. Recibe de la gracia y de la misericordia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Cristo.